Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha encendido las redes. A Atay Ulusoy sorprende con una confesión que podría cambiar el rumbo de su carrera. En una reciente entrevista exclusiva para una reconocida revista internacional, el galán turco que ha robado corazones en todo el mundo dejó a todos con la boca abierta al declarar: Bu sector desadese oyunku olarak kalmak istemiyorum, es decir, no quiero quedarme solo como actor en esta industria. Estas palabras no tardaron en generar miles de comentarios, especialmente entre sus fans que lo siguen desde sus primeros papeles. Según informan fuentes cercanas, Atay lleva meses trabajando en proyectos que van más allá de la actuación. Rumores apuntan a que está interesado en dirigir y producir sus propias historias. Una persona de su círculo comentó: hace tiempo que Atay siente que necesita un nuevo reto creativo. No quiere depender siempre de los guiones que le ofrecen, sino crear los suyos propios. En la entrevista, el actor confesó que este cambio no será inmediato, pero que ya está dando los primeros pasos. Estoy aprendiendo de grandes directores, observando, escuchando, tomando notas. Quiero contar historias que inspiren y emocionen, historias que tengan un mensaje, dijo con una sonrisa cálida, dejando entrever su pasión por el nuevo camino que quiere emprender. Las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar. La actriz Azal Kaya, amiga cercana de Atay, escribió en redes: siempre supe que llegaría este momento. Tiene un talento que va más allá de la interpretación. Por su parte, Kıvanç Tatlıtuğ, otro de los grandes nombres de la televisión turca, comentó entre risas: cuando dirijas, espero que me llames para trabajar contigo. Pero lo que más ha llamado la atención de sus seguidoras es la seguridad con la que habla del futuro. En un momento de la conversación, Atay miró fijamente a la cámara y dijo: no se trata de dejar de actuar, sino de expandir mi universo. Quiero estar en todos los rincones de una producción. Este comentario fue suficiente para que sus clubs de fans comenzaran a compartir ideas sobre qué tipo de películas o series podría crear. Mientras tanto, medios turcos aseguran que ya tiene en sus manos un primer borrador de guión escrito por él mismo. Aunque no reveló de qué trata, insinuó que es una historia con un fuerte mensaje social. Es algo que nace de mi experiencia y de las historias que he escuchado en la vida real, afirmó. La noticia ha dado la vuelta al mundo, llegando incluso a portales de entretenimiento en América Latina, donde Atay tiene una base de fans muy fiel. Muchas de sus seguidoras en Instagram le enviaron mensajes de apoyo: lo que sea que decidas, siempre estaremos contigo, escribió una fan mexicana. Otra, desde Argentina, comentó: tu talento es único, y si decides dirigir, seguro brillarás igual que como actor. Los medios especializados no han tardado en analizar esta nueva etapa en la vida profesional de Atay Ulusoy. Algunos críticos de cine señalan que su transición hacia la dirección y producción podría abrir una puerta a un estilo narrativo fresco en la industria audiovisual turca. Un sector que en los últimos años ha experimentado una gran expansión internacional gracias a las telenovelas y series de alta calidad. Uno de los analistas más reconocidos, Mehmet Arslan, opinó en un programa de televisión: si Atay logra impregnar sus proyectos con la misma intensidad emocional que transmite como actor, podríamos estar ante un nuevo referente del cine y la televisión turca. Y es que no es la primera vez que un actor de gran renombre decide dar el salto a la dirección. Sin embargo, en el caso de Ulusoy, su trayectoria, marcada por personajes complejos y una proyección internacional envidiable, hace que sus posibilidades de éxito sean aún mayores. Mientras tanto, en redes sociales, la conversación no se limita a sus fans. Otros colegas del gremio han compartido anécdotas sobre su lado creativo. El director Fersan Özpetek, conocido por su estilo cinematográfico íntimo y visualmente poderoso, escribió en Twitter: hace años que veo en Atay una mirada de director. Su sensibilidad y disciplina son ingredientes esenciales para contar grandes historias. Estos comentarios han alimentado todavía más la expectativa.
Muchos se preguntan si su primer proyecto como realizador será un drama intenso, una historia de amor o incluso una producción internacional que combine lo mejor de la narrativa turca con estándares globales de producción. Además, se ha filtrado que Atay ha estado asistiendo a talleres y conferencias sobre guionismo, edición y dirección de fotografía. Un conocido profesor de la Universidad de Estambul, que prefiere mantener el anonimato, comentó, es un estudiante muy aplicado. Pregunta, anota, y no se conforma con respuestas superficiales. Quiere aprenderlo todo, desde el lenguaje visual hasta la gestión de un equipo de rodaje. Esta dedicación ha sorprendido a muchos, pues en una industria donde las estrellas suelen delegar gran parte de la parte técnica, Ulusoy parece querer involucrarse en cada detalle. Desde el concepto inicial hasta el montaje final. Las especulaciones sobre su primer proyecto también han llegado a foros internacionales. Un hilo en Reddit, iniciado por un usuario chileno, acumuló cientos de comentarios y teorías. Algunos creen que podría tratarse de un thriller social inspirado en hechos reales, otros que será una historia con elementos autobiográficos, quizá relacionada con los desafíos de la fama y el mundo del espectáculo. En medio de todo este revuelo, Atay se ha mantenido relativamente reservado, compartiendo en sus redes solo algunas fotos de paisajes, reuniones de trabajo y libros de cine. Entre estos, llamó la atención una imagen de la portada de El cine según Hitchcock, lo que llevó a sus seguidores a imaginar que podría estar inspirado en los grandes maestros del suspense. Por otro lado, varias marcas internacionales, con las que ya ha trabajado como imagen publicitaria, han mostrado interés en colaborar en sus futuros proyectos audiovisuales. Esto abre la posibilidad de que sus producciones cuenten con patrocinio global y lleguen a plataformas de streaming con gran alcance. Un ejecutivo de Netflix Turquía, en declaraciones a un medio local, dejó caer una pista: es un talento que conocemos muy bien y si decide presentar una propuesta, no dudaríamos en revisarla con atención. El mundo quiere ver más de él, y no solo delante de la cámara. Los fanáticos, entre tanto, han comenzado a organizar eventos y campañas para mostrarle su apoyo. En varias ciudades de Turquía y América Latina se han visto pancartas con mensajes como Atay, confiamos en tu visión y nuestro director favorito, antes de serlo. Estos gestos han conmovido al actor, quien respondió en una publicación: me emociona ver tanto cariño. Me da fuerzas para seguir aprendiendo y creando. Con este panorama, todo apunta a que el 2025 podría ser un año decisivo para Atay Ulusoy. Si los rumores sobre su primer rodaje se confirman, no solo se abriría un nuevo capítulo en su carrera, sino que también podría marcar un antes y un después en la forma en que los actores turcos expanden su talento a otros campos creativos. En palabras del propio actor, no tengo prisa, pero sí mucha determinación. Cuando llegue el momento, quiero que sea algo que valga la pena, que deje huella. El cine y la televisión pueden cambiar vidas, y quiero aportar mi granito de arena a esa magia. Y así, queridas seguidoras, les pregunto, ¿están listas para ver a Atay no solo frente, sino también detrás de las cámaras? Si les ha gustado esta noticia, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué tipo de proyecto creen que él debería dirigir. Nos vemos en el próximo video.